Bueno, comenzamos entonces. Eh, la secuenciación, pues hay muchas maneras actualmente para llevar a cabo la secuenciación de, pues, vágase la redundancia, de una secuencia de DNA. Pero vamos a ver la secuenciación de Sanger, que fue una de las primeras que se desarrolló o la que dio pasos agigantados para poder, digamos, nosotros eh, conocer mucho acerca bueno, mucho de las librerías que actualmente hoy están anotadas en la base de datos pública o en bases de datos privadas. Eh, entonces esto va a ser pues más que una clase, es una asesoría, y para que podamos entender el concepto de secuenciación de Sanger, pues voy a hacer un ejercicio y me gustaría que copiaran esta secuencia que está aquí arriba. Entonces, por favor, y cuando terminen de copiarla, me avisan. Listo, ya. Gracias, Mari Carmen. Listo. Perfecto, Rubén. Ok, pues vamos a imaginar que ahorita ustedes son unas polimerasas y que están mirando esta secuencia. Están las dos hebras y ustedes en este momento están mirando la hebra antiparalela, o sea, la que va de 5' a 3', y entonces hay un primer en este momento que se va a ensamblar justo acá, a la antiparalela. El primer lleva dirección 5' a 3' también. Por lo tanto, si ustedes son polimerasas, DNA polimerasas de síntesis, lo que van a hacer es comenzar a poner las complementarias de esta hebra que se está usando como molde. En otras palabras, si la secuencia complementaria de esto fuera esta, pues lo que tendrían que ir sintetizando aquí sería justamente esta parte, es decir, adenina, timina, timina, guanina, citosina, adenina, adenina, citosina, citosina, guanina, citosina, etcétera. Entonces irían sintetizando esta hebra, ¿vale? Eso es lo que vamos a asumir en este momento. Ahorita en este ejercicio ustedes son polimerasas y son capaces de ver esta hebra y van a poner las complementarias para síntesis. Entonces en la PCR de secuenciación, digamos que se parece mucho a la PCR normal porque lleva muchos de los componentes que usa la PCR. En principio lleva DNTPs, adenina, timina, guanina, citosina. Eh, También lleva TAC polimerasa. Esta TAC polimerasa es una polimerasa resistente a altas temperaturas. Eh, Aísla Thermophilus aquaticus, perdón. También tenemos un buffer para que se lleve a cabo esa PCR, un amortiguador de tal suerte que se mantenga, digamos, el pH mientras está ocurriendo la reacción. Y también se requiere un primer o un oligonucleótido específico, es este verde. El primer reconoce una secuencia conocida de DNA que nosotros deseamos amplificar. Entonces, ese primer, a diferencia de una PCR normal que lleva un primer forward y lleva uno reverso, aquí solamente vamos a poner uno en forward. O bien podemos hacer una PCR de secuenciación con solo el reverso. Pero digamos, no hacen una PCR convencional para tener doble cadena, sino para estar amplificando cadena sencilla. Entonces, en este tipo de PCR de secuenciación, vamos a hacerlo para entender el concepto desde el punto de vista, digamos, antiguo, como se hizo por primera vez. Y entonces, ustedes lo que tienen que hacer son 4 tubos de reacción. En los 4 tubos de reacción se van a poner los componentes que ya mencionamos, pero además en el primer tubo de reacción vamos a poner otro componente que es una timina terminadora. Una timina terminadora se refiere a una base nitrogenada
que tiene todas las características de una timina, pero que lleva un fluoróforo, una molécula chismosa, de tal suerte este fluoróforo se acopla en la parte terminal de la base, o sea, en el extremo 3', y por lo tanto ya no se va a poder sintetizar nada más. A partir de cuando se ponga esta terminadora, ya no se va a poder sintetizar más DNA. En esta reacción, si por alguna razón se mete una timina terminadora, ahí va a parar la reacción. En la segunda reacción, tiene todos los componentes, pero tiene una adenina terminadora. Es el mismo concepto, solo que aquí la terminadora es una adenina. Y así ocurre para las otras reacciones. En la tercera reacción se pone una guanina terminadora y en la cuarta reacción una citosina terminadora. Entonces vamos a ver qué ocurre en las reacciones. Yo nomás voy a mostrar la primera reacción y ustedes van a completar las siguientes reacciones. Entonces, enfocándonos a la primera reacción, suponiendo que tenemos una timina terminadora, entonces la polimerasa va a comenzar a pegar primero adenina y después por probabilidad podría pegar una timina terminadora. Si pone en esta posición una timina terminadora, ya no hay manera de seguir sintetizando. Entonces este producto es el primer más dos pares de bases. Y yo le voy a llamar número 2 porque nada más tiene dos pares de bases sintetizadas. Otra posibilidad es que ponga una timina buena. Y si pone una timina buena, sigue sintetizando. Y entonces en la síntesis, en la siguiente, podría poner una timina terminadora. Si pone una timina terminadora, hasta ahí se queda la reacción. Es decir, esta se quedaría con 3. Pero si pone una timina buena, la reacción continúa y continúa poniendo las bases complementarias de la hebra molde, de tal suerte que va a llegar un momento en que encuentre otra vez una timina terminadora y hasta ahí va a parar la reacción. Podría pegar aquí una timina buena y podría seguir sintetizando. Yo ya no pongo ese producto porque como ya no pongo más timinas, pues entonces en teoría ese producto no lo vamos a visualizar porque no está el chismoso. ¿Alguna pregunta hasta acá con esta primera reacción? Sí, ¿a qué se refiere con una timina buena? Pues en la diapositiva anterior, me voy a regresar, dijimos que los componentes de la PCR es que se pone adenina, timina, guanina y citosina. Esta timina es a lo que yo le llamo timina buena porque no tiene terminador. Entonces la polimerasa puede agarrar una timina de esta naturaleza para continuar reacción o puede agarrar una timina terminadora y separa la reacción. Ah, ok. ¿Vale? Entonces tenemos una mezcla de Pero esto es, y esto digamos, en esa primera reacción. pero, pero que suceda eso es Sí, aleatorio, sí, ¿no? yo nada más estoy poniendo las posibilidades de lo que puede estar pasando. ¿Cuántas de estas se dan o Ok, cuántas de estas se dan o cuántas de estas? Eso ya no lo podemos, digamos, ujú, saber, es por probabilidad. ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Esas serían las probabilidades de una sola Exacto. reacción Sí, estas o nada más son las de probabilidades varias? que ocurren donde hay timina terminadora. Pero tenemos otra reacción donde hay guanina terminadora, otra donde hay adenina terminadora y otra donde hay citosina terminadora. Entonces ustedes en casa, en sus libretas, van a poner a dibujar las 4 reacciones, pónganles colores para que puedan visualizar fácilmente y pónganles el número correspondiente al número de bases que se han sintetizado. ¿Vale? Entonces aquí vamos a parar un momento y cuando estén listos me avisan para que comprobemos su reacción. Muy bien, Mari Carmen. Esperamos a Rubén. Perfecto. Listo. Ok, Ok. entonces ahora quiero que verifiquen con esto si coinciden.
Sí, sí, ya Perfecto. está bien. Muy bien. Significa que nuestras polimerasas han sido bastante buenas y han sintetizado correctamente. Vamos a continuar. Entonces ahora van a ser mitad polimerasa, mitad humano. En este momento lo que se hace como humanos es hacer un gel. Esto representa un gel, es un gel hipotético, pero digamos que en términos coloquiales es un gel de poliacrilamida. Eh, la virtud que tiene la poliacrilamida es que les puede separar bandas, teóricamente que tengan diferencia de una sola base. Entonces podrían ver una base que es de 15, una base que es de 16 nucleótidos, etcétera. Aunque en realidad en la vida real separa solamente a lo que está en la región central, lo que está muy hasta arriba se confunde, lo que está muy abajo también se confunde. Pero aquí vamos a hacer un ejemplo hipotético donde este gel de poliacrilamida es capaz de separar bandas con una sola base de diferenciación. Entonces, su primer producto está en la reacción de adenina. Si ustedes ven en sus libretas, van a poder ver que su primera letra tiene que ser adenina. ¿Están de acuerdo? Ok. Y Sí. la segunda letra, Sí, ¿cuál sería el producto de dos bases? Ok, mina. timina. Ahí está. Entonces lo que quiero es que hagan este gel, que pongan timina, adenina, guanina, citosina, y de acuerdo a sus resultados de la libreta, vayan construyendo y poniendo la base correspondiente en donde esté el tamaño correspondiente. Entonces damos otro tiempo para que construyan el gel y cuando esté listo me avisan, por favor. Muy bien, Listo. Mari Carmen. Perfecto, Rubén. Listo. Entonces, si ya construyeron el gel, ¿les quedó algo como esto? Verifiquen. Aquí les tienen que quedar tres bandas. En adenina, 5 bandas. En guanina, 5 bandas. Y en citosina, 8 bandas. ¿Saben por Que qué están pasa? verificando si su bandeo es igual a lo que tenemos aquí. Sí, ¿Sí es igual? Ok. sí, Rubén, sí. perfecto. Sí, Entonces, entonces, pues ahora ya nos convertimos en humanos completamente. Dejamos de ser polimerasas. Y lo que ocurre es que nosotros hacemos las 4 reacciones, pero lo hacemos a ciegas. Una vez que hacemos las 4 reacciones, las cargamos en un gel, hacemos la electroforesis y en la época antigua se dejaba correr el bandeo en el gel de electroforesis y con una regla gigante, con ayuda de una regla, pues íbamos midiendo eh, a dónde estaba la primera banda. En este caso sabíamos que la primera banda era adenina y en nuestra libreta colocábamos adenina. La segunda era timina y colocábamos timina. La tercera, en este caso, es timina, guanina, citosina, adenina, adenina, citosina, citosina, guanina, citosina, adenina, timina, citosina, citosina, guanina, citosina, adenina, guanina, citosina y guanina. Y entonces esa secuencia que anotamos debe de coincidir con la que inicialmente nosotros planteamos en nuestro ejemplo hipotético. Entonces, este es el concepto de secuenciación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estuvo fácil, ¿no? No,
Ok, Sí, entonces la secuenciación, pues evidentemente no es así en la actualidad así de simple. Eso solamente es como para tener un mejor entendimiento del concepto, pero en la actualidad, ahora imagínense que en lugar de estar midiendo con una regla, como lo hemos hecho aquí, dejamos que salgan las bandas y aquí tenemos un espectrofotómetro con alta resolución, de tal suerte que cada vez que sale una banda, por el tipo de fluoróforo, sabemos qué banda está saliendo y a través de comunicación con un ordenador, pues esto se manda a la computadora y en la computadora sabemos qué banda es la que va saliendo. Entonces esta electroforesis, digamos, se permite por más tiempo, de tal suerte de que esto va saliendo y con la ayuda de los fluoróforos pues, sabemos qué base es la que está saliendo. Y aquí en este ejemplo hicimos una reacción o bueno, más bien 4 reacciones independientes para tener un terminador en cada reacción. En la actualidad ya no hay 4 reacciones independientes, es una sola reacción con las 4 bases terminadoras. En otras palabras, tendríamos todo esto en un solo carril. Iría saliendo y el espectrofotómetro iría detectando a cada fluoróforo y por lo tanto sabemos qué base va saliendo y se va registrando en la computadora, de tal suerte que pues con una sola reacción pues, tenemos más poder para hacer secuenciación. Ahora imagínense que no tengan un secuenciador de un solo carril, sino de varios carriles. Comenzaron a salir secuenciadores con más de 100 carriles, es decir, en una sola corrida pueden tener mucha información acerca de las secuencias que hay. Y pues esto se ha ido revolucionando. En la actualidad pues aún se hace secuenciación de Sanger, pero en realidad tenemos otros tipos de secuenciaciones que nos ayudan digamos, a tener conocimiento de cómo es la secuencia para distintos organismos. sí, Como les Sí, mencionaba, entonces, pues el poder de secuenciación o de resolución de secuenciación es enorme en nuestros días. Aquí tenemos un ejemplo de una secuencia, no es la mejor secuencia que hemos obtenido, pero nos puede dar claramente la diferenciación entre las bases que son secuenciadas y que ya son, digamos, transportadas al ordenador. Muchas veces cuando hay traslapamiento de señal, dependiendo de qué señal nos dé por aquí, pues nos asigna una letra. En este caso, N significa cualquier nucleótido. Pero a partir de aquí, en este punto, ya nos puede asignar claramente la base que corresponde a la secuencia. En este caso, citosina. Esto, aunque da poca señal, eh, nos, digamos, nos deja claramente que hay una guanina, adenina, guanina, citosina. El tamaño de la curva tiene que ver con la cantidad de la banda, o sea, de la abundancia de la banda. Aquí, por ejemplo, hay una abundancia muy pequeña, pero puede ser por esa probabilidad que hablabas, Mari Carmen, en un principio. O sea, como es una PCR, la probabilidad de que se pegue un terminador en esa posición, pues no depende de más que del azar. Entonces podría ser esto, eh, pero lo importante es que estén perfectamente delimitadas y que no tengamos mucho ruido de fondo. Si no hay ruido de fondo, pues tenemos confianza que la secuencia está haciéndose de forma correcta. Por ejemplo, acá nos pone una N, es porque detecta, digamos que hay, no, como que no hay una buena resolución. En ocasiones a mano podemos ir corrigiendo. Por ejemplo, aquí, pues para mi gusto es una timina la que debería estar anotada aquí, pero como hay traslapamiento con la adenina, pues no se distingue bien. Eh, Podemos seguir analizando la secuencia a lo largo de todo el cromatograma, eh, ir viendo, sobre todo para ir verificando que la secuencia es buena y todo lo que significa secuencia buena, pues lo podemos ir copiando
para hacer nuestra comparación en base de datos. Pero miren que al paso del tiempo empieza a haber ruido, y ese ruido pues ya ustedes decidirán hasta qué punto parar la secuenciación. Por ejemplo, aquí a mí ya no me convence. Todo esto ya está demasiado traslapado, ya no es una secuenciación muy buena, por lo tanto pararía yo, digamos, de la lectura hasta por, quizás todavía por aquí sería aceptable por este punto. De aquí para allá sería una secuencia buena. Vean aquí, por ejemplo, pareciera que las citocinas son claras, pero hay mucho ruido aquí en el fondo, entonces yo tendría mis reservas si esto es buena secuencia. De repente, pues aquí sí pareciera algo bueno, aunque aquí otra vez tenemos sobrelapamiento. Entonces, cuando tenemos dudas, pues hay que volver a secuenciar esa región para ir sacando digamos, nuestras dudas. Y así es como en general se ha hecho la secuenciación de eh, distintos genes. En este caso les presento un gen 16S DNA ribosomal de Enterobacter, de un Enterobacter que denominamos SP. Se parece mucho a Enterobacter cloacae, eh, pero por reglas taxonómicas no podemos asignarle especie hasta hacer más estudios. Pero pues podemos ver, digamos, ya una secuencia corroborada en doble cadena, es decir, se hizo con el primer en forward y luego también se utilizó el reverso, se empalmaron las secuencias y este ya es el resultado de un análisis de empalmamiento. Esto se puede mandar a comparar en una base de datos públicas en SBI. Todavía no hacemos esa parte, eso yo creo que mañana vemos cómo se hace la comparación en SBI. Pero una vez que tenemos un gen, por ejemplo, este es otro gen que viene de PCRs arbitrarias, cuando lo llevamos a NSBI, entonces esto pues nos da un resultado y nos dice a quién se parece más. En este caso pues es un gen que tiene que ver con la resistencia eh, a, eh, tel- a- perdón, a benomilo, es un compuesto tóxico y entonces aquí podemos observar que nos da, aunque es muy bajo en este caso porque es muy poquita secuencia, pero nos dice que se parece mucho a una familia de transporte de RND que tiene que ver justamente con el transporte de moléculas de tipo xenobiótico. Entonces, bueno, este fue un primer resultado, después lo corroboramos y en efecto ese gen tiene que ver con el transporte de productos xenobióticos. Entonces, bueno, yo hasta aquí voy a dejar la grabación, pero vamos a pasar a la sección de preguntas.